Amén, ¿verdad? Entonces nosotros vimos la clase pasada, ¿verdad? La justicia que es de Dios por la fe, cómo Abraham escuchó las promesas de Dios, ¿verdad? Y obedeció a esas promesas, y que así también tenemos que ser nosotros, ¿sí? Como Abraham, ¿verdad? Sin tener la Biblia, sin tener un antecedente muy fuerte de Dios, él escuchó la voz de Dios que le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, y le creyó a Dios. Eso es lo importante nosotros. Nosotros tenemos que creerle a Dios, ¿sí? Yo tengo que creerle que lo que Dios dice es real, es cierto, es verdadero, ¿sí? Y que Él va a cumplir sus palabras. Nosotros lo podemos ver ahorita con lo que estamos viendo. Dios dijo que este mundo va a ir de mal en peor, ¿verdad? Que cada vez va a ser más terrible lo que va a venir sobre la humanidad, y lo estamos viendo, ¿sí? No porque pase solo en nuestra nación, estamos viendo lo que está pasando en diferentes naciones. Los huracanes cada vez son de categoría más fuerte o más seguidos con esa categoría fuerte, ¿verdad? Ahorita Irma acaba de romper el récord del Atlántico, ¿no? El huracán más poderoso del Atlántico, y no sé si del Pacífico, pero rompió ese récord. Entonces nosotros estamos viendo eso. Entonces eso nos dice: Dios es veraz, Dios es cierto. Dios nos está advirtiendo en su palabra, y tenemos antecedentes. Abraham no tenía todo ese antecedente que nosotros tenemos hoy en día, y le creyó a Dios. Y porque le creyó a Dios, Dios, lo justificó. Dice: por la fe Abraham fue justificado, ¿verdad? Lo declaró inocente. 2, le cumplió todas las promesas, ¿verdad? Le cumplió todo. Por eso el pueblo de Israel existe hoy en día, porque son promesas a Abraham, ¿sí? Y por medio de la descendencia de Abraham vendría el Mesías. Entonces Abraham creyó todo eso, y lo mismo quiere darnos Dios a todos nosotros, ¿verdad? Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Tenemos que creerle que lo que Él dijo, todo lo que Él dijo, que Él iba a morir por nosotros, que Él iba a derramar su sangre por nosotros para darnos vida eterna, y tenemos que creerlo. Tenemos que creer que Jesús murió en la cruz a causa de mi pecado, de mi maldad, ¿verdad? Y que si yo creo que Él murió en la cruz del Calvario, Él me va a dar vida eterna. Fíjense a veces lo simple, lo sencillo que es esto, y a veces lo difícil que es a la vez. Juan capítulo 3, versículos, creo que es el 12, no lo traigo aquí, pero ahorita se me vino. El versículo 12 que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿es el 12 o el 13? 3, 12, 13. Juan. ¿Juan? Ajá, Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 12 o 13. Que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es. Es 14, ok, gracias. A ver, léelo. Sí. ¿No? ¿Qué ya? Bueno. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. ¿Verdad? Y el versículo 15: para que todo aquel que en él cree no se pierda, Nos tenga vida eterna. Así de sencillo es. Fíjense, en el Antiguo Testamento, ¿verdad? El pueblo de Israel se rebeló contra Dios, rebelde. Se rebelaron contra Dios, y Dios mandó serpientes, dice. Y empezó a morder a las gentes. Empezaron a morder las serpientes a las gentes, y el pueblo empezó a morir. Entonces Moisés intercede ante Dios por el pueblo de Israel. Y Dios le dice: Moisés, hazte una serpiente de bronce y levántatela en el monte. Y todo aquel que vea esa serpiente, el veneno no le va a hacer efecto. Y Moisés levanta la serpiente en el desierto, de bronce, ¿verdad? Fruncido y todo. Y le dice al pueblo de Israel: todo el que vea esta serpiente, Dios ha dicho que el veneno no le va a hacer daño. ¿Y ustedes creen que muchos voltearon a ver? No. No. No creyeron. No creyeron a Dios. Y los que sí voltearon fueron sanados. Por eso dice Jesús: así de sencillo es. Yo voy a ser levantado, dando de entender su muerte, crucifixión. Y todo aquel que voltee a verme a mí, como pagando la culpa de ellos, va a tener vida eterna. Ay, qué ridículo. O sea, ¿cómo que volteando? O sea, ¿qué? ¿Solo tienen una fe así tan simple? Sí, es lo que pide el Señor. Esa fe simple. Por eso dijo el Señor Jesús: si no os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Es una fe de un niño, es la que Dios requiere en nuestras vidas para creerle a Él. Una fe que no cuestiona, una fe que sigue ciegamente, una fe que cree lo que le están diciendo.
¿verdad? Y es lo que el Señor nos está pidiendo. Y por eso dije Jesús, yo soy la verdad, por lo tanto todas las promesas que les estoy dando son verdad y son vida, ¿verdad? Y debemos de creerle. Él mismo dice ser el camino, porque se acuerdan que hablamos de Jesús, yo soy la puerta, ahorita, yo soy la verdad, Él es el camino. Él es el camino por el cual nosotros podemos caminar en este sendero de la vida eterna. En esta vida es el camino por el cual debemos de andar. No hay otro camino para llegar a Dios. Precisamente hoy estaba evangelizando en el hospital y le hablaba a una persona que me decía, es que yo soy católica. Y le digo, ok, ¿tú eres católica? Sí. ¿Y qué te dice que no te están engañando? ¿Qué te dice que yo no te estoy hablando un mensaje falso? ¿Qué te dice que el mormón no está dando un mensaje falso? ¿Qué es lo que tienes que ver para ver que si en verdad te están diciendo la verdad o no te están diciendo la verdad? La palabra de Dios. Solo la palabra de Dios va a definir, solo ella es la verdad. Yo no soy la verdad, mi religión no es la verdad, el catolicismo no es la verdad es la palabra de Dios. Y Jesús dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y ahí mismo en la palabra de Dios dice que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y dice también la palabra de Dios en Hechos, ¿verdad? Que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesucristo. Y dice también la palabra de Dios que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, solo Jesucristo. Entonces, si eso dice la palabra de Dios y tu religión dice lo contrario, ¿quién tiene la verdad? Y es lo que nosotros tenemos que ver. Jesús dijo, yo soy el camino. Si nosotros estamos en Cristo, estamos en el camino correcto. Solo tenemos que asegurarnos que estemos en Cristo, ¿verdad? Es lo único que tenemos que asegurarnos. Y si nosotros estamos en Cristo, la palabra de Dios dice en Isaías, aunque se me olvidó buscarlo, lo iba a añadir aquí. La palabra de Dios dice en Isaías que Dios iba a dar un nuevo camino. Y en ese camino, el que anduviera en él, por más torpe que fuere, no se iba a extraviar. Si nosotros entramos en Cristo, en ese camino, nunca nos vamos a perder. Garantía. Es garantía absoluta. Habrá pruebas, habrá difíciles, habrá tropezones, habrá fatiga, pero nunca, 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 nunca te podrás perder. Jamás. Pero lo único que tenemos que asegurarnos es, ¿estoy en Cristo? ¿Estoy en Él realmente? ¿Él realmente ha nacido en mi corazón? ¿Ha venido a ser real en mi vida? ¿Sí? Vamos a ver 1 Timoteo 2.5, por favor. 1 Timoteo 2.5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Ahí está, ¿verdad? Y Hechos, el otro es Hechos 4.12, el otro que les dije. Hechos. 4.12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahí está, ¿verdad? 4.12. No hay otro nombre, no hay otro mediador, solo Jesucristo, solo Él es el camino, ¿verdad? Y entonces Pablo dice, en esta gracia en la cual estamos firmes. Por eso Pablo dice, estamos firmes en esta gracia. Estamos firmes. ¿Qué quiere decir? No hay posibilidad de que te puedas perder, no hay posibilidad de que te puedas desviar. ¿Por qué hay seguridad? ¿Por qué hay paz? ¿Por qué hay perseverancia en este camino? Es a causa de que el que ha prometido es verdadero. Es a causa del que ha prometido es fiel a su palabra. Es a causa de la persona que la está diciendo y esa persona es Dios. ¿Verdad? Y Jesucristo también es Dios, por lo tanto, las promesas de Dios se van a cumplir, ¿verdad? Y se cumplen también por la obra de Cristo, por lo que Jesús hizo en nosotros. Nosotros tenemos segura nuestra salvación por su obra perfecta. Por su obra perfecta. Vamos a Hebreos capítulo 10, versículo 10. Hebreos 10, 10.
En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Hecho una vez y para siempre, ¿verdad? Esa es la obra de Jesucristo, su obra perfecta, hecha una vez y para siempre, ¿sí? Recordemos la figura de Abraham. Otra vez, vamos, porque Abraham es parte fundamental en el capítulo 4 y en el capítulo 5 de lo que está hablando. Abraham fueron hechas las promesas y todo. Pero hay un acto en la vida de Abraham que Dios hace con Abraham, que es parte fundamental en el tema de la salvación. Y es un pacto cuando Dios va a hacer el pacto con Abraham, de engrandecerlo y que sean benditas todas las naciones y todo. Entonces, en aquel tiempo, cuando alguien hacía una promesa con otro, lo que hacían eran partían animales a la mitad. Y esas dos personas tenían que pasearse entre los animales, partidos a la mitad, y diciendo, así me acontezca si yo no cumplo mi palabra. ¿Sí? Así me acontezca si yo no cumplo. Así era la forma de cumplir en aquel tiempo. Entonces Abraham parte los animales, ¿verdad? Y todo, y dice la palabra de Dios que Dios lo hace entrar en un profundo sueño. Y cuando Abraham medio abre sus ojos y todo y logra ver, y Dios es el único que está pasando entre esos animales. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué le iba a cumplir? ¿Qué le iba a cumplir? Sin que Abraham metiera ninguna obra. ¿Ninguna qué? Ninguna obra. La responsabilidad de cumplir el pacto recaía en Dios. Única y exclusivamente en Él. Eso es lo que nos deja. Por eso nos habla aquí de la ofrenda de Jesucristo hecha una vez y para siempre. Hecha una vez y para siempre. Él ha prometido, Él nos ha hablado de vida eterna. Entonces, Él ha hecho la promesa. Nosotros debemos de creer. Porque Él se ha prometido a sí mismo. Por eso Pablo dice, Él no puede negarse a sí mismo. ¿Verdad? Y esa es la parte que debemos nosotros darle gloria a Dios, que tenemos esa seguridad tan grande. Que si estamos caminando por este camino, por torpe que seamos, no nos vamos a perder, porque está basada en el pacto de Dios, no en nuestras obras, sino en su pacto. ¿Sí? Es en ese pacto bendito que Dios tiene para nosotros. Es el pacto de la gracia. Ese era un antecedente de Dios pasearse entre los animales, era el antecedente del pacto de la gracia, donde Dios es el que se compromete a salvar. Igual aquí en nosotros, en la salvación, Dios es el que se compromete a salvarnos. Si somos hijos. Si no somos hijos, Dios no se compromete a salvarnos, ¿verdad? Pero si somos hijos, Dios se compromete a salvarnos. Dice Pablo, ¿verdad? En una de sus epístolas, el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que Él es el que va a hacer la obra en nosotros, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo en el versículo que leímos, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Por la fe tenemos entrada a esta gracia por la cual estamos firmes. Pablo está diciendo, la fe, la gracia es algo firme, no es algo fluctuante, no es algo que se acabe en un momento, porque Dios al que le da fe, le sostiene la fe. Y después lo vamos a ir viendo más adelante. Entonces dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Qué es esperanza? Para ustedes, ¿qué es esperanza? Es un consuelo de que algo va a llegar. Algo bueno va a llegar. Ok. ¿Alguien más que quiera decir? ¿Cuál es tu esperanza? No sé cómo decir. Bueno, se lo voy a dar. Esperanza. Saqué dos detalles.
Esperanza desde un libro que se llama Perspicacia. Dice, es el estado del ánimo en el que se nos presenta como posible aquello que deseamos. Quien tiene esperanza confía en conseguir lo que desea, cree que ha de suceder lo que espera. La esperanza se puede cifrar en una persona o en una cosa. El verbo raíz hebreo kawat, del que proceden varios términos que se traducen como esperanza, tiene el significado primordial de esperar con anhelo. Vamos a Génesis 49, 18. ¿Qué es qué? 49, 18. 49, 18. ¿Quién va? Tu salvación esperé, oh Jehová. Ahí está. Tu salvación espere, ¿verdad? Y ahí está el verbo ese que decían, que se traduce a veces como esperanza en varias diferentes, es esperar con anhelo. Esperar con anhelo. Nosotros tenemos una esperanza de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Sí. La esperamos con anhelo. Esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Y dice aquí, el sentido del término griego elpis, o sea, en el Nuevo Testamento, con el cual traducimos esperanza, el anterior en el antiguo, en este es en el nuevo. En las escrituras griegas cristianas es expectativa de bien, ¿sí? Expectativa de bien. Y nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Uno, que estamos esperando esa expectativa del bien que nos espera allá arriba en la gloria de Dios. Tenemos que estar con ese de que aquí no nos espera nada. Lo que nos está esperando es una esperanza gloriosa allá arriba. Una expectativa maravillosa allá arriba de ver la gloria de Dios y contemplar la gloria de Dios por los siglos de los siglos. Es esperar con un anhelo ferviente que Él va a llegar. Que Él va a venir por nosotros, ¿verdad? Que Él va a venir por nosotros. Por eso Pablo decía, ¿verdad? A las varias iglesias, hermanos, a causa de las muchas tribulaciones, no pongan su vista, pongan en el regreso del Señor, en ese anhelo por su presencia, ¿verdad? Recordamos Apocalipsis, el último capítulo, que dice, la esposa y el espíritu y la esposa dicen, ven Señor Jesús. Ahí está el deseo ardiente, el deseo con pasión de que el Señor Jesús regrese. Es un anhelo, una expectativa, un deseo de bien, ¿sí? La verdadera esperanza que habla la Biblia es superior al simple deseo, el cual quizá carezca de fundamento o perspectiva de cumplimiento. La Biblia muestra que las personas del mundo en general no tienen una esperanza real, bien fundada. La humanidad se encamina hacia la perdición. Y si no hay una solución procedente de una fuente superior, el futuro no ofrece ninguna esperanza. Salomón expresó la futilidad de la situación del hombre sin la intervención de Dios o sin esa expectativa del Señor. Eclesiastés 12:8. El libro de Eclesiastés. Está antiguo. Antiguo. Está después de los Salmos, Proverbios, Cantares, Eclesiastés. ¿Qué número? ¿Es qué? Capítulo 12, versículo 8. Verdad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y el capítulo 9 de ahí mismo, de Eclesiastés, versículos 2 y 3. Hoy voy yo. Todo acontece de la misma manera. A todos un mismo suceso ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no impío, al que sacrifica y al que no sacrifica, como lo bueno, así que al que peca, al que jura como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol, que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. Se van a los muertos. Entonces, este hombre, ¿verdad? Salomón, dice la escritura que no hay hombre tan sabio como él. O sea, la sabiduría de Salomón sobresalió muchísimo,
un hombre muy rico, muy poderoso Y muy inteligente. y muy inteligente. ¿Sí? Y termina diciendo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente, si no hay una esperanza de Dios, si no hay una esperanza de algo más en esta vida, ¿qué caso tiene todo? ¿Qué caso tiene? Dice, y un hombre que tuvo muchísima riqueza. Dice la Escritura que no hubo hombre tan rico como Salomón en toda la tierra. Tuvo bastantísima riqueza. Y Salomón dice, esto es vanidad. Al final encuentro esto, que sin Dios todo esto no sirve. No hay una esperanza, no hay nada. Es lo que la gente está vagando por el mundo, temiéndole a llegar a ese punto de pensar en la muerte. ¿Qué va a pasar en la muerte? Porque no saben. Y por lo tanto todos sus esfuerzos, todos sus anhelos, todo se corta. Por eso muchos de los grandes ateos a la hora de la muerte se han encontrado con una agonía intensa. Con una agonía intensa por la muerte. Porque no saben a dónde van. Y muchos terminan maldiciendo a Dios en su lecho de muerte. Y decían a alguien por ahí, ¿cómo peleas con alguien que según tú no existe? Sí. ¿Por qué maldices a alguien que según tú no existe? ¿Verdad? Pero se enfrentan con eso, con esa agonía, con ese detalle. No conozco a un ateo ferviente que al acercarse a la muerte no encuentre una desesperación. Porque no hay nada. ¿Y ahora qué va a pasar? Por eso el libro de Eclesiastés trae una sabiduría. ¿Por qué está en la Biblia el libro de Eclesiastés? Porque trae sabiduría a nuestras vidas, en nuestra forma de vivir aquí, en nuestra forma de pensar aquí, en lo que tenemos que ver aquí. Y es lo que nos está hablando. Todo es vanidad, todo esto es pasajero, se nos va a ir. Y nuestra vista tiene que estar, nuestra esperanza tiene que estar ¿en dónde? En lo eterno. En lo eterno, ahí tiene que estar nuestra esperanza. Ahí tiene que estar nuestro corazón. ¿Sí? Estar firmes, el contexto nos muestra que estamos firmes en esta gracia. Y estamos firmes, ¿por qué? Porque el amor de Dios, dice el apóstol Pablo, ha sido derramado en nuestros corazones. Y allí entra la promesa gloriosa del Señor. Leamos por favor otra vez los versículos 4, 5 y 6. ¿4 de? De Romanos 5. No, desde el 3, perdón. ¿5? Capítulo 5, versículos 3, 4 y 5. Ya no estaba yo comiendo un versículo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? En esta gracia estamos firmes, ¿verdad? ¿Pero qué? ¿Pero qué? Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo me puedo gloriar en una tribulación? ¿Cómo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo estar contento en medio de una tribulación? Por la esperanza. Por la esperanza. Por la esperanza de ver a Jesús. Esa es una. Y la más fuerte. Por la esperanza de conocer a Dios. Porque, por la esperanza de que conocemos quién es Dios. Entonces sabemos que la tribulación que estamos pasando, Dios la está utilizando para bien de nosotros. Uh-huh. Eso es lo que nosotros debemos de entender en medio de la tormenta que estemos pasando, del huracán terrible o del terremoto espiritual o económico, o no sé, que estemos pasando. Tenemos que entender que en todo eso está Dios, porque está obrando algo a nuestro favor.
Dios nunca permite que venga una prueba porque, se me dio la gana de probar a mi hijo. No, nos envía una prueba porque está haciendo algo dentro de nosotros, que es la forma en que va a aflorar la verdad en nosotros. Dice la palabra de Dios que el rey Ezequías, que sirvió durante mucho tiempo muy bien al Señor, mucho tiempo, ¿verdad? Y después enfermó, Dios le mandó al profeta Isaías, le dijo que preparara su casa porque iba a morir. Ezequías se voltea a la pared y le llora a Dios que le dé más vida. Y entonces, antes de que Isaías salga de la puerta del palacio, Dios le dice: regrésate y dile que le doy 15 años de vida más. Entonces se regresa a Isaías, le dice: te doy 15 años. ¿Qué hizo Ezequías con esos 15 años? Se apartó de Dios. Y le vinieron visitas de Babilonia. Como Ezequías había agarrado mucho poder, era muy poderoso ya Ezequías, militar y económicamente. Dios lo había prosperado bastante en ese tiempo. Y dice que vinieron y les mostró todo. Les abrió los tesoros, les abrió el palacio, les abrió aquí, ¿verdad? Que vieran todo la riqueza y el poder que tenía. Y viene otra vez el profeta y le dice: ¿y estos visitantes qué? Dice: vinieron de Babilonia a verme. ¿Qué les mostraste? No, pues les mostré todo. Pues ahora va a venir juicio sobre tu casa por haber hecho esto. Pero me causó impacto cuando dice: y Dios permitió a estos espías que vinieran para mostrarle a Ezequías lo que en verdad había en su corazón. ¿Qué había en su corazón? Avaricia, soberbia, presunción. Entonces Dios envía cosas hacia nosotros, y envía tribulaciones, y envía pruebas, y envía detalles, porque está sacando lo que está acá adentro. Quiere que veamos realmente lo que está acá en nosotros. Es difícil a veces sacar lo que está ahí metido si no hay situaciones. Sí, porque no las reconocemos. No las reconocemos, ¿verdad? Algunas curaciones tienen que meterse hasta el fondo, ¿verdad? Para sacar, porque a veces aparentemente te limpias y dices: ya quedó todo bien. Pero no, resulta que más abajo había algo que se metió ahí, pus, y al rato te agarra una gangrena o algo, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, Dios tiene que obrar las tribulaciones. Por eso dice Pablo: y no solo nos gozamos en la gloria de Dios, sino que también nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce... ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 4? Paciencia. Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. La tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba. O sea, después de una tribulación viene la paciencia, luego viene una prueba, y luego viene la esperanza. La esperanza, ese anhelo ferviente de que al final Dios va a mostrar su bien. Ya vimos, por eso les mostré el concepto de esperanza, un anhelo ferviente y un deseo de que va a venir bien al final. Entonces, por eso la palabra de Dios es clara en Romanos capítulo 8, versículo 28, por favor, Romanos 8, 28. Sí, Romanos capítulo 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjense, si sacamos este texto de su contexto, todas las cosas nos ayudan a bien, todo, ¿verdad? Pero ¿en cuál contexto está este texto? Leamos, por favor, los versículos 35 al 39. De ahí mismo, de Romanos 8. Ajá. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni los potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está el contexto. Y si leemos un versículo antes del versículo 28 y seguimos leyendo, vamos a ver ese contexto. Todas las cosas nos ayudan a bien, los que aman a Dios. Dentro de todas esas cosas está la tribulación,
está la prueba, está el peligro, está la espada, está el hambre, está la persecución, está muchas cosas que no son nada a favor nuestro. Ángeles, principados, potestades, que pareciera que no es. ¿Cómo va a obrar eso a nuestro favor? Dios está utilizando todo eso para pulir tu vida. Y eso por eso dice Pablo, y nos debemos de gozar en eso, porque eso quiere decir que Dios está obrando en nosotros y que somos hijos también. Un hijo sin pruebas, un hijo sin tribulaciones, un hijo sin angustias, no es hijo. No se forja. No se forja. Dios dice en Hebreos, Dios al que ama, disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. La primera parte, Dios al que ama, disciplina, habla de la disciplina en que nos mete Dios como hijos. No nada más cuando desobedecemos, sino en la disciplina para ser hijos. ¿Sí? Como en la disciplina de un papá, te tienes que levantar a las 6 de la mañana porque a las 6:30 ya tenemos que irnos a la escuela. 6 de la mañana. Y si no, ya ahí están. ¡Ey! 6 de la mañana. ¿Qué? Despiértate. Me recuerdo cuando me jalaban las cobijas. Yo era difícil para ser despertado. Entonces, ¿verdad? Y te tenías que levantar. Y saliendo de la escuela te quiero acá. Y saliendo de la escuela tenía que estar allá. Disciplina. Lo mismo Dios nos somete a disciplina dentro del área espiritual. Porque tiene que hacerlo para nuestro bien. Si dice la palabra de Dios, si se os deja sin disciplina, entonces no sois hijos, sois bastardos. ¿Sí? O sea, hijos no legítimos. ¿Sí? Entonces, esa es la parte. Por eso todo cristiano, absolutamente todo cristiano, tiene que pasar por pruebas. Y no nada más una vez en su vida, muchas veces en su vida. Y muchos tropezones va a tener, y muchas cuestiones, pero Dios va a estar ahí actuando para su bien. Y nuestra esperanza es que siempre nos abra la puerta. Así es. Después de que ya nos habíamos dado 1000 topes, abrirá la puerta y dice, es por aquí, ya salte, ya. ¿Verdad? Suficiente. Ahí está la salida. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Por eso ahí dice Pablo, todas las cosas nos ayudan a bien. No solo pensamos en lo bueno, las cosas malas, también, que parecen malas, nos ayudan a bien también. ¿Sí? Y eso es lo que, por eso dice Pablo, y estamos firmes, gozosos, goliémonos en estas tribulaciones, porque todo esto está redundando en que vemos más la gloria de Dios, ¿sí? Sobre nuestras vidas. Porque cuando vemos que no podemos, que ya dijimos, Señor, yo definitivamente, ya hasta aquí llegué, ¿verdad? Ya no puedo más, Señor. Ya toqué fondo, ya no hallo cómo, ya no hallo el por qué. Entonces Dios dice, bueno, todavía un poquito más, porque te tengo que forjar más, ¿verdad? Pero ya cuando nos da la salida, ¿qué pasa en nosotros? ¿Qué produce en nosotros cuando Dios nos mete en un horno así bien pesado? Y ya dices, no, ya no puedo, ya estoy. Y Dios te da la salida. Un alivio. ¿Un alivio? ¿Qué más? Alegría. ¿Alegría? Uh-huh. Pero sí, te hace... más fuerte. ¿Más fuerte en qué? En lo espiritual. ¿Por qué? Porque vimos la mano de Él en toda la prueba. Así es. Y porque al final nos dio la salida y decimos, no, ya no veo la salida, ya no veo cómo, y de repente se abre, ¿verdad? Como Dios diciendo, bueno, ya te voy a mostrar que soy yo el que estoy atrás de esto. Entonces decimos, gracias, Señor, ¿verdad? Más confiamos en Él. Más confiamos en Él, más vemos su mano. Sí. Por eso decía eso Pablo, nos debemos de gozar en esa gracia, en esa tribulación, porque estamos nosotros siendo transformados a la imagen del Hijo de Dios. ¿Sí? Aunque nos cueste, tenemos que pasar por ese horno de fuego. Dios nos da promesas de seguridad eterna. Y esas promesas nos las tenemos que memorizar. Y tenemos que aprendérnoslas bien. Para que cuando venga la prueba dura, entonces como dice la Escritura, cuando Pablo dice de ponernos toda la armadura de Dios, y dice, pónganse el yelmo de la salvación, ¿cómo te lo vas a poner si no conoces las promesas de Dios? Ponerse el yelmo de la salvación es recordar las promesas de Dios. Recordar lo que Dios me ha prometido. Primera de Corintios 15, primera carta de Corintios, a los Corintios,
capítulo 15, versículo 1, 2. Versículos 1 y 2. ¿Primera de Corintios qué? Capítulo 15. 1 y 2. Uh-huh. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Ok. ¿Dónde está la promesa aquí? A primera vista no la vemos. Pero Pablo dice, si en verdad creísteis, vas a perseverar. Porque el que creyó en vano, ese no va a perseverar, ese se va a echar para atrás. Por eso Jesús dijo, Mateo 10:22, vamos a Mateo 10:22. Sí. Y seréis aborrecidos de todo por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, será salvo. Ahí está, ¿verdad? Seréis aborrecidos por causa de todo, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es un fruto de la salvación. La perseverancia es un fruto de la salvación. Si tú estás perseverando en el camino del Señor, es un buen síntoma. Puede ser el fruto de la perseverancia. Puede ser, porque hay quienes perseveran un rato y de ahí se echan para atrás. Entonces no es perseverancia. Por eso dice más, el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿Sí? Juan, y aquí viene la promesa fuerte. Juan capítulo 10, versículo 27 al 30. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos, y nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. Okay. ¿Pero desde el 27? Sí. ¿Sí? Ok. El versículo 26. No lo puse aquí, pero el versículo 26 es importante. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Ahí está, ¿verdad? Jesús dijo, y vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y yo les doy vida temporal. No, vida eterna. Y ahí es donde, de ahí empieza el punto principal. Dios no ha prometido darnos vida temporal. No ha dicho que nos va a prestar vida eterna. No ha dicho que nos va a dar a gustar la vida eterna. Dios dice, les doy vida eterna. En pocas palabras, les doy mi propia vida, les doy mi vida, porque el único ser eterno es Dios. Entonces, la vida de Dios se nos da. Por lo tanto, si Dios me está dando su vida, ¿quién me la puede quitar? Muy bien. Por eso dice Jesús, y yo les doy vida eterna. Y por si hubiera alguna duda, dice, ¿qué dice? Y no perecerán jamás. La salvación se pierde. Pues si se pierde, Jesús es un mentiroso. Porque dijo, y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Ay, es que el diablo puede venir y arrebatarlos. ¿Quién puede arrebatarlos de la mano de Cristo? Y dice Cristo, ya si aún tienes dudas, nadie los puede arrebatar de mi mano. Y mucho menos lo pueden arrebatar de la mano de mi Padre. Porque también están en las manos de mi Padre. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que entender. Jesús ha prometido que si somos sus ovejas y le seguimos, nos da vida eterna. Una vida que no puede ser quitada porque es su propia vida. 2, no vamos a perecer jamás. 3, nadie nos va a arrebatar de la mano de Jesús. Y 4, nadie nos va a arrebatar de la mano del Padre. Porque Él y el Padre son uno mismo.
Y por eso, vayamos otra vez a Romanos 8, 25 al 39. Ni hambre, ni peste, ni espada, ni tribulación, ni angustia, ni principados, ni potestades, ni Satanás, ni los ángeles, ni los hombres, ni el mundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada. Romanos 4, 16. Por tanto, es para que sea por gracia, a fin de que la promesa no sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Ahí está, ¿verdad? No, promesa clara, firme. No hay nada que nos pueda quitar de eso. Colosenses 1:23, rápido. Colosenses 1:23. No. Dice: si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación de este que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí está, ¿verdad? Y otra vez, los frutos, lo mismo, perseverancia, igual, si no os movéis de vuestra manera de pensar. Porque si te mueves, ya no eres de las ovejas. Eso es lo que hay que ver. El apóstol Juan, escribiendo en su primera carta, dice, hablando de los falsos maestros, ¿verdad? Dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido, perseverado. O sea, igual es sinónimo. Hubieran perseverado. Hubieran seguido en esta línea, en este evangelio, en esta doctrina. Pero como no eran de nosotros, se apartaron. Entonces es claro, un fruto de la auténtica salvación, de la verdadera salvación, es la perseverancia. Por eso dice Pablo, ponte el yelmo de la salvación. Tú eres una oveja, fuiste comprada con sangre, ¿verdad? Primera de Pedro 5:10. Y otro que me busca es segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo, primera de Pedro. ¿Segunda de Timoteo qué? 2:19. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Verdad? Ahí está, ¿verdad? Mas el mismo Dios de gracia, una vez que hayas padecido un poco de tiempo, ¿verdad? Y que hayas pasado esta tribulación, pues tú vas a agarrar y vas a tener que hacer muchas cosas para poder afirmarte, fortalecerte y establecerte en el Señor. No, no dice eso Pablo, dice, mas después que hayas padecido un poco de tiempo, el mismo Dios os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es su obra, Él lo va a hacer. Él va a hacer esa obra. ¿Te va a qué? Perfeccionar, te va a establecer, te va a fortalecer. Él lo va a hacer, ¿verdad? ¿A través de qué? De las pruebas, de las tribulaciones, de las luchas, de muchas cosas que el Señor va a utilizar. Segunda de Timoteo 2:19. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Pero este fundamento, ¿verdad? Está firme. Está firme. Conoce el Señor a los que son suyos. Esa es una esperanza para nosotros. Claro, después sigue un mandato, ¿verdad? Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Pero nuestra esperanza está ahí. Está firme, un fundamento. ¿Por qué muchos edificios se cayeron? Porque el fundamento no estaba bien. No se crearon el fundamento adecuado para ese tipo de ciudad. Y se cayó, se destruyó todo. ¿Qué pasa en nuestra vida cristiana? Tiene que haber fundamento. Tenemos que edificar, ¿en quién? En Cristo, sobre la roca, para que vengan las tempestades. Van a pegar contra la casa, dice. Van a golpear la tempestad duro contra la casa, pero esa casa va a permanecer, y eso habla de nuestra vida. Habla de nuestra vida. Si nosotros edificamos sobre la roca que es Cristo Jesús, edificamos nuestra salvación en Cristo Jesús, nos amparamos en su roca y confiamos en Él,
vendrán tempestades, vendrán pruebas difíciles a nuestra vida, pero no va a haber destrucción. Pero si nosotros la cimentamos sobre cosas humanas, que es la arena, vendrá destrucción a nuestra vida. Todo se va a caer, todo se va a destruir, ¿verdad? Otra promesa, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? No sé. Bueno, los dejo que lo busquen entonces. Vamos a ver Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está. ¿Para qué envió Dios su Hijo al mundo? Darnos vida eterna. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ahí está. No hay posibilidad que te pierdas. Para que todo aquel que en Él cree, que realmente cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahí está una promesa sólida. No hay posibilidad de que te pierdas. No hay posibilidad de que te pierdas, sino de que tengas vida eterna. Colosenses capítulo 2, versículo 15 al 17, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 15 al 17. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Ahí está, ¿verdad? Esperanza. Nadie os juzgue. ¿Por qué? Porque Él ha pagado por nosotros. Una comida no te va a condenar. Una celebración no te va a condenar. Tenemos una seguridad en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, ni culto a los ángeles, ni nada. Ni se vayan tras cuestiones de comida, de bebida o de cosas, porque eso no. Nosotros no nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque Él venció en la cruz del Calvario, no solo al pecado, venció a Satanás, venció a los ángeles, despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Y qué ganó Jesús con eso? Ganó que no puedan con nosotros. Que si quieren hacernos algo, tienen que pedir permiso, porque no pueden hacernos nada. Por eso el apóstol Juan en su primera carta dice, el que es de Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Para que pueda tocarnos Satanás, tiene que pedir permiso a Dios y Dios tiene que autorizarle. ¿Qué versículo es ese? ¿Cuál? El que dijiste, el que es de Dios. Es que ¿No te acuerdas? No me acuerdo, pero el otro vas a Okay. acuérdame. No me acuerdo si me vino ahorita otra vez. Parte del. Entonces y hay muchísimas más promesas de vida eterna que nosotros tenemos, por eso tenemos que estudiar mucho la Biblia, tenemos que aprenderla, porque en ellas tenemos muy ricas promesas que nos van a edificar espiritualmente, ¿sí? Entonces podemos ver que Dios nos prueba para nuestro bien. Dios siempre nos va a probar y por eso nos tenemos que gloriar en esta bendita promesa. Porque todo nos ayuda a bien y Dios va a obrar todo para nuestro bien. Vamos por favor a Proverbios capítulo 17 versículo 3. Siguiente que me busque Zacarías 13:9. Es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Proverbios 17:3. Zacarías 13:9. Y Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. ¿Proverbios qué? 17:3. Proverbios 17:3. Zacarías 13:9, ¿verdad? Uh-huh. Y Santiago capítulo 1 versículos 2 al 4. El crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Ahí está, ¿verdad? Dios nos mete en el horno. Y les quiero dar un punto ahí muy bonito. Escuchaba el otro día la relación, ¿verdad? El platero o el que maneja el oro, cuando avientan el oro al horno para que salga toda la
la escoria y se quite del oro, igual de la plata y eso. Hay algo importante que yo desconocía y lo conocí hace poco. El platero o el hornero del oro, no me acuerdo cómo se le llame, tiene que estar ahí al pendiente. No se puede despegar. Tiene que estar al pendiente para que no se pase. No se pase de calor lo del oro y se vaya a descomponer. Tiene que estar al tanto. Y esto nos habla que Dios nos, como el oro, nos avienta al horno de fuego para sacarnos toda la escoria. Pero está al tanto. Pero está al pendiente. Está al pendiente de nosotros. Está al pendiente ahí que no se vaya a pasar esa prueba de nivel para con nosotros. Esa es una esperanza gloriosa del Señor, por eso pone esa figura. Zacarías 13:9. Dice, y meteré en el fuego a la tercera parte y los fundiré como se funde la plata y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Ahí está una de las razones por las cuales mete la prueba. Señor, ¿verdad? Ahí sí invocamos cuando estamos en duras pruebas difíciles, hasta con toda el alma y el corazón, ¿verdad? Le decimos, Señor. Y él me dirá, pueblo mío. Hasta el ateo. Hasta el ateo. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuanto os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ahí está, ¿verdad? Y Pablo lo había dicho, ahora lo dice Santiago. ¿Qué dice? Hermanos, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Qué fácil es decirlo, ¿verdad? Pero cuando estamos en medio de la prueba, ay, Señor, qué difícil es. Pero la Biblia dice, gózate. Cambia esa mentalidad de por qué a mí, el Señor, ya no puedo, y mira, a una mentalidad de gracias, Señor. Porque en medio de esta prueba tú estás haciendo algo en mi vida. Tú estás permitiendo todo esto porque estás trabajando algo en mi vida. ¿Sí? Algo dentro de mí está cambiando y tú lo estás haciendo a través de esta prueba. Últimas dos citas, primera de Pedro, capítulo 1, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Y igual ahí en primera de Pedro, pero capítulo 4, versículos 12 al 14. Primera de Pedro, ¿lo primero que fue? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 al 9. Y primera de Pedro igual, capítulo 4, versículos 12 al 14. ¿Cuál? El primero. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en la cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cuanto aunque parecedero se prueba con fuego, sea hallada una alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os gloriáis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Ahí está, más explicadito, yo creo, y con números y todo es una bendición de Dios, porque Dios está hablando en nosotros. Y esta carta del apóstol Pedro le está hablando a gente que había sido expatriada
que había sido expulsada de su patria, que se quedaron sin nada, ¿verdad? Y les está escribiendo esa carta, que se alegren en el Señor en todo esto. A ver, el siguiente, 1 de Pedro, capítulo 4, 12 al 14. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Ahí está, ¿verdad? Nosotros cuando participamos también de las aflicciones del Evangelio, estamos participando de las aflicciones de Cristo, ¿verdad? Y eso hay varias citas, Lucas 22, 28, 1 de Pedro, que ya la leímos 4, 13, Hebreos 12, 8, Colosenses 1, 24, que nos habla de eso mismo, de que somos participantes de las aflicciones del Evangelio, que somos participantes de las aflicciones de Cristo, ¿sí? Y que todo esto, la única forma de superarlo es, como dice Pablo, por el Espíritu Santo que nos fue dado, por ese amor que Dios ha derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo que nos fue dado. Y esa es la seguridad que nosotros podemos tener. El amor de Dios fluyendo dentro de nosotros y entendiéndolo en nosotros, nos debe hacer que cada prueba que nosotros enfrentemos, debemos de entender que Él está al mando y que Él es porque nos ama. Porque nos ama es porque estamos en esa prueba. ¿Sí? Tú conoces a tu mamá, a tu papá, y sabes que no te meterían a una prueba si no fuera por tu propio bien. ¿Verdad? Yo conozco a mis padres y sé que no me meterían a una prueba que no fuera mi bien. Esa es una bendición. Cada prueba que soportemos, cada prueba debemos de conocer quién es nuestro Dios, que Dios es bueno. Dice la palabra de Dios, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y yo quisiera nada más añadirle, no añadirle a la palabra, sino añadirle un comentario mío, aunque a nuestros ojos no lo sea así. A nuestros ojos puede ser, terribles, fatales. ¿Por qué me haces esto? Sí. Y un caso es Job, ¿eh? Dios me libre de pasar por una prueba como la de Job. Pero la prueba que pasó Job, Dios estaba atrás de esa prueba. ¿Y redundó en qué? En una fe mayor de Job, en una entrega mayor de Job, en entender más su pequeñez y la grandeza de Dios, y en conocer más a Dios. En eso redundó la prueba. ¿Verdad? Y ese fue el fin de la prueba. Pero fue una prueba terrible que duró 40 años. No duró ni 6 meses, ni un año, ni 2 años. Duró 40 años esa prueba. Y en un solo día le vinieron las desgracias. La enfermedad fue la que le duró los 40 años. ¿Verdad? Entonces nosotros a veces con un año que llevamos de prueba, ya estamos, ya queremos. Sí. Entonces, imagínense eso. Y al final, ¿qué dice Dios? Es para que me conocieras más. Es para que sacaras eso que hay en tu corazón. Edgar, hay soberbia en tu corazón, hay orgullo, hay vanidad. La tengo que sacar y por eso te tengo que meter a pruebas. Para limpiar eso. Yo puedo limpiarlo de otras maneras, pero te haría más daño que bien. Pues sí. Y la única forma es enseñándote a ti mismo lo que tienes. ¿Verdad? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí? No. Bueno, pues para la siguiente clase empezamos con el versículo 6. Ya vamos avanzando más rápido en Romanos. Ya vamos en el capítulo 5. Creo que nos tardamos como muchas sesiones para acabar el capítulo 1, ¿verdad? Pero ya vamos en el capítulo 5. Vamos a orar. ¿En serio alguna petición? ¿Algo que tengan en especial? ¿No? Pues por todos los que están sufriendo ahorita del temblor. El temblor. Bueno, vamos a orar por eso. Yo voy a orar para despedir. Tú ora por los del temblor. Primero. Bendito Dios y Padre, gracias Señor por todo lo que nos has dado, principalmente por el alimento de hoy, Señor, por tu palabra, por tu hermosa palabra, Señor, y bendita palabra. Te pido, Señor Jesús, en este momento, Señor, por todas aquellas madres, Señor, que tienen a sus hijos, Padre, ahí, hay algunos que ya murieron, dales consuelo a esos padres, Señor. Perder un hijo es lo más terrible que le puede pasar a un ser humano.
Te pido, Señor, también por esos niños que aún viven, que están sufriendo ya más de 24 horas, Padre, hambre, dolor, frío, y sobre todo la angustia, Señor, de estar encerrados en la oscuridad y saber que si pueden salir o no, Señor. Yo te pido les des fortaleza, Señor, y les des también a aquellos que están ayudando, Señor, a sacarlos, darles la sabiduría, la fuerza, Señor, para que puedan llegar a ellos, Señor, y que puedan abrazar a sus padres, que puedan decirles que fuiste tú, Señor, quien los ha librado de la muerte, Señor, dándoles una segunda oportunidad para que tengan una vida eterna, Señor, en algún momento, Señor, que reconozcan tu poder, Señor. Sé que es una prueba para ellos, seguramente algunos ya te conocen, Padre, y están confiando en tu bendita palabra. Algunos a lo mejor han renegado de ti, Señor, te han ofendido, Señor. Yo te pido, Señor, les perdones, no les tomes en cuenta, Señor, todo eso que han dicho de su boca, de su corazón, Señor. Te pido, Señor, tengas misericordia, Señor, para con ellos. Pues aquellos, Señor, que aún no han perdido la vida, yo sé que los que ya la perdieron, Señor, no tienen ninguna oportunidad más, pero aquellos, Señor, que aún sufren y que aún tienen esa esperanza, Señor, de que puedan vivir, Señor, tú los estás dejando, los dejarás, Señor, seguramente porque te van a conocer, Padre. Me alegra, Señor, pero también te pido, Señor, como madre que soy, que les des consuelo a esas mamás, Señor, a esos papás, a esos hermanos, Señor, que esperan a sus hermanitos salgan de ahí. Me duele, Señor, como seguramente a ti te dolemos nosotros, porque tengo hijos y porque tengo hijas, Señor, y sé este dolor. Por eso te pido, Señor, que tú los mires con mucho amor, Señor, y les perdones, Padre. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Voy a escribir acá, porque se me ocurrió ahorita algo. Y les voy a robar 5 minutos nada más.